Después de la inauguración del Congreso, damos paso a la apertura de las mesas de ponencia, ¿sí? En este caso estamos con Laura Garaglia, licenciada en Letras por la UBA, magíster en Gestión Cultural por la Universidad de San Andrés e integrante de ¿Inclaxo? Grupo Cultura y Política. Grupo Cultura y Política. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por dejarme participar en este congreso. Es un honor para mí estar sentada al lado de Adriana y de todos quienes están aquí. Y me sumo a la defensa del arte y la democracia, que es el lema de este congreso, y por supuesto a todo lo que tiene que ver con la movilización de mañana en los reclamos que tenemos. Este breve texto que leo ahora es un somero resumen de uno de los capítulos de la tesis doctoral que estoy desarrollando dentro del doctorado en Literatura Latinoamericana y Crítica Cultural de la Universidad de San Andrés, bajo la dirección de Florencia Garramuño. Bueno, dentro de todo lo que tiene que ver con las artes del consumo, artes performáticas y transdisciplinares, en este trabajo hablo de las dramaturgias como punto de encuentro, de las diferentes formas en que la dramaturgia genera puntos de encuentro. El teatro es un arte de confluencia, artes performáticas, artes vivas, artes escénicas, son formas de definir ese ámbito donde se produce la obra. Cada forma de encuentro prefigura un lugar, el espacio público, una arquitectura clásica de un teatro, sitios específicos. Y en ese situar radica el planteo de circulación y recepción de la obra, es decir, la propuesta de producción entendida como una producción compartida. ¿Cómo confluimos y nos representamos en ese escenario entre otros? Es una de las indagaciones fundamentales para pensar los rumbos políticos del arte y del quehacer teatral. Pero también convenir formas de comunicar, interpelar y recibir en un presente en el que el público se ha vuelto cada vez más central en la concepción de algunos objetos dramáticos. Inmersión, participación, reescritura, actuación, expansión, información. ¿Para qué vamos al teatro en el siglo XXI? ¿Qué nos da la escena contemporánea en momentos en que tenemos tanto contenido a disposición y estamos tan llenos de focos diversos de atención? Bueno, las diversas teorías del arte contemporáneo hablan de los límites del arte en dos sentidos: el trasvasamiento de la lógica disciplinar en las artes en general, la búsqueda de relevar vasos comunicantes con diferentes lenguajes artísticos y con lo real, con la experiencia, y por otro lado, esas zonas en que la obra no está terminada y se fricciona con el público, generando un espacio intermedio de significación donde no hay diferencia a veces entre objeto de representación y sujeto de la mirada. Son espacios así llamados liminales, ¿no?, que tienen que ver con la lógica ritual. Pero en términos de la escena contemporánea, ¿qué trabajo tiene hoy el espectador? Como dice Oscar Cornagua al hablar del público, cito, la construcción de una escena colectiva y la posibilidad de la representación se retoman desde situaciones básicas que remiten finalmente al hecho de estar juntos. Fin de cita. En algunas zonas de la dramaturgia contemporánea, en Argentina, pero también en todos lados, el eje de la creación gira en torno al espectador. Se despliega en un intermedio en que el público es interpelado por, cito, una escena en que en muchos casos funciona como un espejo de ese mismo público. Fin de cita. En los últimos años muchas dramaturgias implican esa mirada especular. En algunas obras participan de cierto linaje de la performance, el público es parte de la escena, se realiza en una instancia de acción ya voluntaria o involuntariamente. Algunas de estas obras tienen unos añitos ya, pero bueno, sirven como para pensar en este momento de situarse en la construcción conjunta. En A veces creo que te veo, una performance de 2011, Mariano Pensotti propone una subversión del paradigma de la escena casi en su totalidad. La ciudad es un escenario, los performers son dramaturgos, los transeúntes son los actores.
La obra sucede en pantallas. La acción es un texto, producto de una escritura aquí y ahora que se transfigura como acción dramática. ¿Quién constituye en esta performance este elemento ineludible que signamos como lo único permanente en las dramaturgias contemporáneas? Es la acción. La acción de entrar y salir de escena se configuran en los modos del protagonismo y el anonimato de la dramaturgia de la ciudad. Como señala Malala González, en esta obra se produce una paradoja teatral, ser o no ser en la escena. Pero esta escena sucede en el ámbito de la vida cotidiana. En general se ha dispuesto en distintos lugares, en varias ciudades, pero principalmente en estaciones de tren. Un performer o más de uno, en un banco de la estación, escribe en su laptop un texto que se proyecta en una pantalla dispuesta en el andén y allí se vuelcan en frases el paisaje que percibe alrededor, quiénes están en la estación, cómo visten, qué dicen, todo va siendo registrado en vivo, en frases breves, y las personas se van dando cuenta a medida que leen que están siendo sujeto y objeto de la obra. A veces reaccionan con una risa y esa risa también es registrada en texto en la pantalla, o cualquier actitud, ¿no? Si se alejan, etc. Este tipo de teatralidades supone un cambio de rutina, una nueva relación con el espacio de la ciudad y una presencia en la multitud en la que uno no se diluye, sino que puede ver y ser mirado. En Todo lo que está a mi lado, de Fernando Rubio, estrenada en 2012, se construye también en distintas, se instituyó primero en la costanera norte, junto al río, pero en varios puntos de ciudades del mundo, incluso se hizo en escenarios flotantes. Es un dispositivo de varias camas armadas con sus colchones, sus sábanas y almohadas, en las que una actriz espera acostada a su espectador o espectadora, que deberá acostarse en la cama con ella para escuchar la historia, un monólogo de íntima poesía. Es un vaivén entre intimidad y lugar público que distorsiona los parámetros de lo que hace un cuerpo en la ciudad, cómo circula, cómo vive su rutina y trayectoria a través del objeto cama que disloca y trasvasa la costumbre, colocando la escena en una liminalidad que, como dice Ileana Díez Caballero, al insistir en la teatralidad como práctica, remarco su condición de suceso, de actividad inserta en el tejido de los acontecimientos de la esfera vital y social. Fin de cita. En ese borde entre lo esperable de la escena, lo posible del espacio público y del espacio de la intimidad por antonomasia, que es la cama, en esa conjunción se produce una zona límite de pasaje entre lógicas, la de lo público y lo privado. Así como en las grandes ciudades se erigen los no lugares, que nos enseñó Marc Piaget, estos espacios indiferenciados de la experiencia de la modernidad, lugares de transitoriedad como los aeropuertos, aquí en una obra como esta se produce un efecto contrario. El mundo se localiza a través de la escena. El espacio de tránsito abre un intersticio. En él la dramaturgia produce un acontecimiento, generando un instante de cercanía y conexión interpersonal del que estamos en estos tiempos, en líneas generales, bastante distantes. En un sentido similar, pero situado ya en un teatro o espacio cultural, no en el ámbito público de la ciudad, se da el caso de Cuarto Intermedio, guía para audiencias de lesa humanidad, con Félix Brusoni y Mónica Zweig, estrenada en 2018 y que se dan funciones intermitentes hasta nuestros días en diversas salas y foros culturales con dirección de Juan Schnickman. Allí, unidos de sables de la saga de Star Wars, ingresan a la escena los dos performers. Una pantalla proyecta imágenes y se encuentra un escritorio, varias sillas en un espacio escénico. Ellos nos cuentan, en una especie de conferencia performática, que la obra se trata de una guía para asistir y comprender e interpretar los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en el Juzgado Federal de Comodoro Pi. La obra historiza con cierto humor, negro a veces, las causas y megacausas, como la megacausa de la ESMA, que es un juicio, bueno, que ya sabemos que tiene muchos juicios adentro. También se refieren a la lenta y triste marcha de la justicia argentina, cuando a través de distintas circunstancias los juicios se detuvieron y cómo se fueron retomando. Y bueno, en cada circunstancia en estos años indican cómo van esas situaciones, ¿no? ¿Cómo llegar al tribunal? ¿Dónde sentarse? ¿Cuánta gente hay en general? ¿Dónde están los acusados y los jueces? Todo es explicado.
Pero el centro de la obra es el momento en que se invita a los espectadores a participar de la reconstrucción de una escena del juicio. Participantes voluntarios suben al escenario, obtienen un papel en la escena, acusado, testigo, fiscal, jueces, etc. Con un breve guión, cada uno lee una parte de un interrogatorio y así se representa, en el doble sentido, lo que antes se comentó. ¿Qué escenario, ¿no? ¿Qué límite se elige ante la audiencia, pensando el término en su doble sentido, de audiencia judicial y audiencia como público, cuando el público toma la escena? Se da una reconstrucción de un momento crucial, un juicio por la verdad y la justicia, a ahora 48 años del inicio del golpe, cuando la mayoría de los culpables pues, están muertos o en edad avanzada o quedaron impunes. ¿Cómo performar esos lugares centrales de la reconstrucción de la identidad nacional? En ese cambio de lugares, de público a actores y de performance a directores de escena, porque ellos los dirigen a los miembros del público que estarían actuando, se rubrica una realización escénica donde la obra, como dicen Hang y Muñoz en la introducción del tiempo, es lo único que tenemos en el libro, la obra más que ofrecer un objeto modifica esa supuesta estaticidad de roles y posiciones de artistas y espectadores, implicando al cuerpo como escritura del presente. Poner el cuerpo en una obra cuyo tema son los juicios por la desaparición de personas y el destino de sus cuerpos es una invitación tal vez oblicua a la acción, entendida como acción colectiva, como posible ensayo de toma de posición. Estas líneas dramatúrgicas implican una dinámica entrelazada con la ciudad, con la intersección entre vida cotidiana, consumo cultural y producción de sentido, deseablemente colectivo, en el ahora contemporáneo. Muchas gracias, Laura. Vamos a abrir el espacio de debate. Voy a empezar yo con una pregunta o algo porque cada uno habrá visto, cada una de nosotras habrá visto las obras y tendrán preguntas. Hay un punto que a mí me parece interesante que tiene que ver con el espectador, ¿no? Con la función espectatorial. Cada vez más, a partir, y que realmente lo definiste perfecto, cada vez las obras, los museos, se transforman más experiencias. Experiencias entre el límite de lo documental y lo ficcional, ¿no? Como esta necesidad cuando uno decía, bueno, ¿por qué voy al museo y agarro una tarjetita y soy, por ejemplo, el Museo del Apartheid, soy de la etnia negra y cuál, ¿no? Y vamos pasando los distintos lugares. Esta sensación de interacción, fomentada también por lo digital, ¿no? Como nuestras sociedades cada vez más necesitan vivir la experiencia, no ya el discurso, sino esta remisión a una experiencia concreta, ¿sí? Porque uno podría decir, hasta la política alcanzaría con las redes, con lo medial, etcétera. Sin embargo, hay una necesidad de participar de lo que vos bien definís de rito. Si vos lo ves así, si hay otros intersticios en esos lugares límites que ya se están conformando, ¿no? En esos espacios in between, ¿no? Me parece. Sí, claro. Sí. Sí, a mí me parece que, a diferencia de por ahí el concepto de participación que se abría en los años 60 con el surgimiento más, con la popularización de la performance, esa idea de participación, de inclusión, tenía más que ver con una lógica ritual, si pensamos en esas performances de la época, y de incluir en una experiencia artística a la totalidad de los participantes, ¿no? Como en una lógica, si se quiere, incluso de comunión religiosa. En estos momentos me parece que esas aperturas, o como la llama Nicolás Bourriaud, inclusiones, tienen que ver con algo de la necesidad de la época contemporánea de atestiguar o de testificar hacia el mundo que yo estuve ahí, ¿no? O que ¿no? todo lo que sucede después de un suceso artístico como la visita a un museo o como la participación en un evento artístico escénico, lo que fuera.
hay algo de la trascendencia, entre comillas, que la actividad cultural tiene, que necesita cierta lógica de exhibición de la presencia. Un poco, ya no sé si es tanto, sí hay algo de la experiencia que es lo que es inherente a la performance, pero también me parece que hay, por eso digo, como que son zonas de fricción, donde no siempre esa participación implica un compromiso, sino muchas veces una representación de participación. No sé si se entiende la diferencia. Y me parece que es un signo de los tiempos. Es un signo de los tiempos, sí, claro. Esa es la forma de decir yo estuve ahí. Claro. Claro, porque es una forma de poner el cuerpo en un lugar donde todos estamos dudando si el cuerpo verdaderamente existe. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, eso es lo que a mí me interesaba muchísimo, me interesó muchísimo tu ponencia, te agradezco mucho que la hayas traído. Sobre todo porque la primera que pones es una obra de Pensotti, sí, que es uno de los autores a los que yo me dedico. Ah, qué vergüenza. Entonces, me interesó re mucho porque ahí podés hacer todo un seguimiento espacial sobre lo que hace Pensotti. Por ejemplo, desde la obra que vos decís, que es una estación de tren. Él después va a poner otras. Total. Va a tener la que va a tomar, por ejemplo, el público. Es una que va entre el teatro, en la calle y el otro el cine. El teatro, sí. Va a mover distintos. Y no hablemos ya cuando empieza, como por ejemplo en Arte Brillante, que va a recorrer espacios, tiempos y lugares históricos. Total. Y lenguajes. Y el lenguaje. Distintos lenguajes, ¿no? Hay una constante mutación. Toda esa forma de ponerme a mí como títere, ponerme a mí como esto, pues, todo eso también son distintas formas de los alter egos que va a empezar a tomar todos los humanos. Porque todo el mundo se inventa una avatar, todo el mundo se inventa una vida ficticia, no sé, una personalidad oculta, un perfil falso. Totalmente. O sea, todas estas formas que empiezan a dudar de la verdadera condición de identidad única, de aquello que significa el individuo como indivisible, como parte sola. Totalmente. Entonces empezamos a ver cómo podemos combinar el teatro para que empiece de alguna manera a funcionar como un móvil de actividad. Eso es claro, lo que yo digo. Y además me parece que lo que vos planteabas, estos niveles de representación, si compromiso o no, cierta fluidez, ¿no? No queremos, ¿no? Como que hay acuerdos por momentos, activismos por momentos, ¿no? Hay una fluidez también en esa elección del personaje, del avatar, como hace mucho hablaba Goffman de las máscaras sociales, ¿no? Como una profundización y cierta fluidez en la utilización y en la representación de distintas máscaras sociales. Sí, incluso como marca de época, ¿no? Claro, como marca. Incluso la escena de la intimidad. O sea, que hay muchas obras que utilizan el espacio y el momento íntimo. Ya se usó en espacios viejísimos, en espacios del 70, pero claro, que se ponían adentro de los espacios que eran recluidos. Se veía una persona acostada y se sentaba cualquier espectador o al lado y después las instalaciones. Es esa lógica inmersiva. Tal cual. Todo eso que va a pasar después a un modelo urbano, si se quiere, o más transitable, también empieza a buscar el que se crucen los otros caminos que están activándose. Por ejemplo, el feminismo. ¿Qué diría el feminismo ante ese hecho, por ejemplo? Claro. Porque la mina que está acostada está esperando que venga el acompañante. Una prostituta, diría uno. Claro, una madonita. Una madonita. Aparte son solo actrices, sí, es verdad. Es verdad. Todo eso va a engordar las formas teatrales. Cuando lleguemos a una forma expresiva que nos representa y que nos sirva como argentinos, porque si verdaderamente seguimos haciendo cosas generales que conviene más estrenarlas en Frankfurt que en Buenos Aires o que en Córdoba, ¿viste? Tenemos problemas también. De hecho, estos dramaturgos
primero son muy viajeros. Tal cual, y están pagan bien, ahí, porque y son bien capaces. producidos, pero por supuesto, sí. Son muy capaces, muy capaces. ¿no? Uno Pero- los admira profundamente, No, pero... sí, pero también pensar, por eso digo la dramaturgia situada, Claro. que es no solo situarse en una ciudad o en el medio de la calle. Dramaturgia situada me Te gustó, voy a sí. anotar porque... Sí, Está bueno, está bueno. Porque Además, yo en siempre otros la escritura, fenómenos, chicas, de la sí, en otros fenómenos se produce lo mismo, Scolari lo hablaría como transmedia y demás. La Claro, necesidad sí. de participar, vos vas a algún teatro que están los youtubers y demás, y es una comunidad que así como chateaba o, no sé, o se comunica, también participa y conoce los códigos. Hay una Sí. experiencia que es distinta a la, Sí, a la esa lógica de experiencia la comunidad y de la pertenencia, que también... Ahora, yo me quedé fluida, pensando- pongamos fluida, porque es importante la fluidez, porque Sí, podemos es compartir. fluida, pero a la vez es diferente. pantanosa, porque va a haber una interrelación de sectores también. Sí, sí. O sea, tiene Claro. una fluidez, pero también tiene una forma empantanada, porque hay veces que todas estas formas que estamos leyendo, que interviene la técnica, que interviene la ciudad, que intervienen los espacios teatrales tradicionales, y que se ponen elitistas. ¿Y cuánta gente va a ver esas obras? Claro. Bueno, esta pregunta, Adriana, estuve la semana pasada en un congreso de arte latinoamericano en la ciudad de Bolonia. ¡Ay, qué Y linda! hermosa, ¡Qué una experiencia ciudad! hermosa. Y hablé de otras obras, de otras performances, y me decían personas que viven allá hace mucho tiempo, profesores de teatro de la universidad, ¿quién va a ver esas obras? Los Porque convencidos. son obras ¿no? que hacen, como toda performance, tal vez un statement político y una Se pedagogía. ven entre ellos. Pero ¿quién va a ver? Entonces, la idea de, bueno, otra profe que es argentina, que está trabajando allá, decía, bueno, yo estuve en Buenos Aires y fui al teatro toda la semana que estuve, ¿no? Y veía a la misma gente, nos encontrábamos los mismos, y yo ahí dije, claro, uno tal vez que va al teatro, que vive el teatro de la ciudad, ya lo tiene naturalizado, pero alguien que viene de afuera dice, en cada teatro que fui, vi la misma, o sea, me crucé con gente del público, claro. Entonces, esa pregunta tiene que aparecer, que dice Adriana, ¿no? Pero No es fundamental. elitista, no es un público cerrado. ¿Cómo podemos amplificar estos, de algún modo, discursos, como decís vos? Hay que mezclar sectores. Creo que hay experiencias Sí, de lo hay. popular y de lo emergente, Sí. del conurbano, Sí. que no lo veíamos, que está viniendo a la ciudad. Me acuerdo de Tercer Cordón, que obviamente quizás Yo trabajé la obra trabajé para con Palermo. SBT. Claro, Lo importante claro. que me pareció Tercer Cordón del conurbano. Qué Porque bien. es una gente de Quilmes, de Bernal, no sé qué. Avellaneda, ¿no? Avellaneda. Y que entran al teatro, digamos, intermedio, ¿no? Sí, claro, La sala de Almagro. Claro, sí, Pero sí, de sí. alguna manera, Sala de Almagro es un centro también de O vanguardia. el trabajo Claro, que para hacía el grupo Catalinas. También. El trabajo que hacía el grupo Catalinas, que Sí, también sí. eso llevó. Hay muchos muchos comunitarios Los que- móviles todavía funcionan, los colectivos que llevan la obra de teatro de un pueblo al otro y que levantan actores del pueblo mismo para que incorporen Eso sus me cosas. encanta. Es maravilloso, pero pertenece solamente al teatro Al comunitario. teatro, sí, y que Entonces no se también mezcla con el nosotros otro. somos responsables que en la academia no le damos mucha Y bola, bueno, ahí está el problema. ¿cierto? Ese es el problema. Estudiamos a estos viajeros por festivales internacionales tal vez, bueno, porque hay un discurso armado, porque hay una apuesta, porque, insisto, hay una dramaturgia muy desarrollada a lo largo de los años y tiene como otro, entre comillas, estatus, pero me parece que nos tenemos que acercar más y generar esos vasos comunicantes como investigadores, como profesores, ¿no? El santo en santorum. Claro. ¿Alguna pregunta? Y es lo que va a empezar a Sí. abrir al público. Abrimos al público. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna obra que quieran
conversar. Las estaba escuchando y llegaban justo a la misma conclusión cuando estaba esto de si era ese público era elitista, y se me ocurrió, bueno, pero el teatro comunitario, y ustedes mismas llegaron a la misma conclusión. Sí, Claro. La otra experiencia, ¿no? Donde incluir a la comunidad como participante y de ellos sale toda la obra, la problemática, o sea, hay otro modo, ¿no? Que tiene el teatro en esto que ustedes dijeron, esta diversidad, esas capas. Digamos, lo interesante serían las mezclas, las ¿no? mezclas Sí. con producción. La cosa Tiene que haber una producción teatral y comunal. para que funcione. Mezclas que se hacen, a veces no lo hacemos desde la academia, pero se hacen en las redes. Al grupo Catalinas lo visitó una influencer muy conocida y al día siguiente que posteó, ya tenían todas agotadas por meses de las entradas en el casamiento. ¿Cómo era? En el casamiento de Mirko. Loco de Mirko. Sí. ¿Por qué? Nadie sabía por qué. ¿Qué pasa? Que no hay más entradas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y era una influencer. Apareció una influencer. Una influencer conocida que va al teatro y demás y se No sé dónde, sí. como que hay otra ramificación, otros in-between, ¿no? Claro, Como que claro, Hay que buscarlos, hay que fomentarlos, hay que hay profundizar que ahí. pegarlos a lo mejor. Y hay que generarlos, sobre todo me parece en este momento, ¿no? Donde estamos en un momento muy crítico y hay mucho movimiento teatral que siempre tuvimos, seguimos teniendo, y me parece que lo barrial, en cuanto a lo teatral, es como fundamental, digamos, ¿no? Están los pompas en San Patricios, digamos, todo lo que la zona sur tiene un montón de grupos. Yo soy de Lanús. Y producciones impresionantes, digamos, ¿no? O sea, Y mismo en las provincias. no, bueno, sí, lo que pasa es que es muy difícil de abarcar. Ahí ya entramos en otra problemática. Hay producción, a esto me Sí, hay producción. No, claro que hay producción. Pero bueno, digamos, más allá de esto, Y lo interesante es cómo, en ese caso de la influencia y todo, cómo se puede inyectar una dosis de, no sé, de público a partir de pensar una estrategia de conocimiento, de difusión totalmente distinta que excede lo hegemónico. Sí. Porque, Pero que a su vez por- tiene seguidores Por dentro de las supuesto. redes, ¿no? Es Si yo pongo en Instagram que te va a dar la valla, no va a generar el boom de No, público no, que no, generó pero este chico. Porque tenemos el mismo público se están generando los que va al teatro. Somos... lo que generan a través de, por ejemplo, voy a comer a determinado lugar, Ah, que sí. ahora están saliendo a la provincia de Buenos Aires y los lugares donde van explotan. Explota. Yo tengo 4 cuadras de casa que desde que la chica del brunch lo cubrió, la gente hace una fila, que no hay gente del barrio, gente que digamos, va especialmente a ese sitio. Porque me Entonces, parece si que además, Sí. perdón, esa gente te sirve como una manera de difusión, yo creo que le da, porque además cambió el canal de difusión, cambiaron los medios de difusión, y esto indudablemente se ha reflejado en Ese es la el política también. Cambiaron los medios. Se reflejó en la Las política. redes, ¿Qué pasaría? Vamos se a largar reunió una sin las redes pelota. sociales, Y vamos no cerrando. tuvo la llegada que tuvieron los que se dieron cuenta y llegaron por las redes sociales. Desgraciadamente esto es así. Además, viene Marcelo, así que tenemos oportunidad. ¿Marcelo? No, ¿No? Bueno, volviendo a la presentación de Laura, es que esa forma de difusión es a través de la experiencia propia. Lo que él va a buscar no es el objeto, sino la experiencia que le comunica al influencer, ¿no? Sí, claro. Volviendo a este tema de lo de experiencial, cómo circula, de cómo circula y la audiencia, necesidad claro. de las experiencias. María. no, lo que decía ella con el tema de lo gastronómico es así, porque ahora la gastronomía es más teatral que nunca. La iluminación, la puesta en el lugar donde vas a comer,
cómo el se espacio. organizan y demás, y te invitan, la comida ya no es lo más importante, porque en definitiva picotear Los 4 5 pavadas, pasos. pero te invitan a vivir una Experiencia, claro. a comer en tu casa. Por eso digo que es algo que se tiene que ser exhibido también, que tiene que ser posible exhibir, ¿no? Exactamente. El libro de El fin de Beatriz semana Gastón. nos vamos a comer. Ah, en el libro de Beatriz está lo de la comida, ¿te acordás? La comida especular. Sí, espectacular. Bueno, vamos cerrando la mesa, te súper agradecemos, Gracias a ustedes. estuvo espectacular. Y me lleva un montón para seguir pensando que para lo que los congresos están, ¿no? Están. Buenísimo, gracias Laura. Gracias a ustedes.